Lo dijo él. A primera hora. Sigamos en la tónica del concurso de méritos y oposición para designar al nuevo fiscal general del Estado. Yo, quien les habla, he sido absolutamente crítico sobre el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvo todo el tiempo del mundo para llevar adelante este proceso. Todo el tiempo del mundo. El Consejo fue posesionado el 14 de mayo del año 2023. Hasta el 8 de abril del 2025 tenía que haberle entregado al país un nuevo fiscal general del Estado. Resulta que llegamos al 8 de abril, que cumplió sus 6 años la doctora Diana Salazar Méndez, y no teníamos nada. Al punto que hoy tenemos un fiscal subrogante del subrogante, figura que no existe y que también ha sido discutida. Bueno, finalmente parece que ahora sí va a arrancar esto. Sin embargo, hay cuestionamientos. Acabamos de escuchar a Joselito Argüello, quien ha presentado una acción de protección. Dice que va a ir hoy a la fiscalía a presentar una denuncia penal. Pero también hay una veeduría cívica que ha observado los perfiles de quienes integran la Comisión Ciudadana. Son 5 ciudadanos y 5 delegados de las funciones del Estado. Son los 10. Y de acuerdo a lo que se ha conocido en estas horas y a la vocería de esta comisión cívica, no necesariamente cumplen con el perfil o cumplieron con los puntajes adecuados. Nos explica Marcelo Espinel, que está enlazado con nosotros vía telemática. Marcelo es el vocero de esta veeduría cívica que se ha integrado para seguir de cerca el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. Marcelo, le saludamos. Andrea Orbi, quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Fabricio, Andrea, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un cordial y atento saludo a la audiencia. Gracias a usted, Marcelo. A ver, hoy a las 3 de la tarde se posesiona la comisión. ¿Ustedes mantienen las dudas que ha expresado respecto de los perfiles y los puntajes que permitieron a esos perfiles llegar a la comisión? Sí, pero antes de eso quisiera insistir en lo que comentaste a un inicio, que creo que es importante. El retraso no es de un par de meses, de un par de semanas únicamente. El retraso es al menos un par de años. Este concurso tenía que haberse desarrollado a lo largo del año 2023. Este concurso tenía que haberse desarrollado a lo largo del año 2024 y no se lo hizo. Incluso a mí me preocupan las declaraciones del presidente Fantoni de hace un par de semanas, en la cual decía que la comisión de selección no se posesionó por aspectos presupuestarios. Si uno analiza la ejecución presupuestaria del Consejo de Participación Ciudadana durante el año 2025, en lo referente a dietas a comisionados de selección, hubo una ejecución del 54% apenas. Y aquí hay dos posibilidades. Contaban con los recursos y no quisieron avanzar a propósito con la posesión de la comisión, o el Ministerio de Economía y Finanzas no asignó los recursos del Consejo, porque probablemente a alguien en Carondelet le interese que el concurso no avance y que el fiscal encargado se mantenga. Entonces, muchísimo cuidado con esto, porque realmente nos pone en evidencia que pueden existir intereses para que probablemente el concurso o avance muy rápido o que simplemente no avance. Dicho esto, Fabricio, quisiera comentarte que hace algunos meses atrás constituimos una comisión cívica de seguimiento al concurso que está integrada por varias universidades, que está integrada por el Colegio de Abogados de Pichincha, por la Unión Nacional de Periodistas, así como también por Sociedad Civil, el Observatorio de Derechos de Justicia y Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hacer algo que no se había hecho antes en el país, que es un proceso paralelo de análisis. Es decir, no solo hacemos una veeduría general al cumplimiento o no de los procedimientos, sino que nosotros también hacemos una calificación de cada uno de los postulantes a la comisión de selección, verificamos requisitos, prohibiciones para tener una calificación paralela. Y eso nos permitió identificar que al día de hoy, 13 de los 20 miembros de la comisión de selección incumplen con los requisitos. No deberían estar siendo parte de esta comisión de selección y eso ya pone en duda la legitimidad del proceso. Estos 13 de los 20 miembros que incumplen requisitos, ¿qué requisitos específicamente son los que están incumpliendo? ¿O no se trata de la manera de calificar ese tipo de requisitos? Y lo pregunto porque conversábamos con varias personas que han cuestionado también el reglamento de cómo se está calificando a quienes postularon. A ver, los requisitos son claros. El requisito en el cual más se ha presentado este incumplimiento es tener conocimientos o experiencia en temas de
lucha contra la corrupción, transparencia, participación ciudadana y control social. Lamentablemente no han podido acreditar este conocimiento de acuerdo a lo que determina el reglamento. ¿Y a qué me refiero, Andrea? No es únicamente presentar un certificado diciendo tengo conocimiento en participación ciudadana, sino que tiene que ser un certificado con un aval universitario. En la misma línea no se ha demostrado conocimientos en materia de gestión pública o a lo que respecta a la institución a la cual se va a designar a la autoridad, es decir, conocer qué es lo que hace la Fiscalía. Pero lo que incluso llama más la atención es que de estos 13, el mayor nivel de incumplimiento no se registra en los postulantes de la ciudadanía, se registra en los delegados de las funciones del Estado. Y a mí ahí me entra una duda. Si es que 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado incumplen con los requisitos, ¿esto es por irresponsabilidad de las funciones del Estado? ¿O es un boicot al concurso porque no se quiere que se avance? ¿A qué requisitos se refiere usted cuando habla de los incumplimientos? Específicamente, no sé si tiene los ejemplos concretos para conocer cuáles son esos incumplimientos, Marcelo. Por supuesto, voy a abrir el archivo para abrirlo, pero nuevamente te reitero, Fabricio, son los que refieren específicamente a experiencia, trayectoria, conocimientos en temas de transparencia y participación ciudadana. Es que eso iba. Yo entiendo esa parte general. Sí quisiera que particularice para poder entender, por ejemplo, en experiencia, en qué sentido no cumplieron, o en probidad o en méritos. Exactamente. Por supuesto, es lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que evalúa el concurso? El reglamento determina que los postulantes a la comisión de selección tienen que demostrar conocimientos, experiencia o trayectoria, por ejemplo, en participación ciudadana. Y esto tiene que avalarse de una manera en específico. Es decir, yo no puedo decir, Marcelo Espinel, yo participé en la silla vacía en el municipio de Quito. Tengo que presentar junto a esto un certificado del municipio de Quito que diga, sí, Marcelo Espinel utilizó la silla vacía en el municipio de Quito y de esa manera yo puedo demostrar que tengo experiencia en participación ciudadana. Los postulantes no acreditaron esto. Dentro de las carpetas no existe el documento que avale la experiencia, el documento que avale el conocimiento. Se adjuntó, por ejemplo, un certificado diciendo, hice un curso en lucha contra la corrupción, pero el reglamento determina que ese certificado debe tener un aval universitario. Y lo que estamos viendo es que no existen estos documentos de respaldo, por ende no se puede dar paso a esto. Ok, y respecto de la evaluación que se dio a los miembros, a quienes participaron para integrar la Comisión Ciudadana, por ejemplo, lo que se presentó, aquí nos ponían un ejemplo y nos decían, ¿qué tal si alguien presentó que era abogado y doctor en Derecho Penal, pero no presentó nada más? La calificación es baja porque no ha presentado nada más y eso es una falla del reglamento, nos decían. No, no va por ese lado en lo absoluto. Le comento qué es lo que sucede y de hecho es uno de los casos del señor Joselito Argüello. ¿Qué es lo que nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de Joselito Argüello? Joselito Argüello se encontraba inmerso en una prohibición. Y la prohibición es tener vínculos político-partidistas. El reglamento es claro. Se dice que para ser parte de la comisión de selección no se puede tener vínculos político-partidistas. De los 69 postulantes que hubo a la comisión de selección, 4 fueron impugnados por vínculos político-partidistas. Y recordemos que en el año 2021, Joselito Argüello fue candidato a la Asamblea Nacional. Existía esta prohibición. Ahora vamos al título universitario. El reglamento también es súper claro. Indica que para poder avalar el título profesional se requiere una copia del título notarizada y la captura de la página web de Cenecit en la cual se muestra que el título está registrado. Si es que no se adjuntaban esos dos documentos, no se estaba cumpliendo con los requisitos que determina el reglamento y el postulante podía ser inadmitido. Si en el momento de la solicitud de reconsideración no adjuntaban estos dos documentos, el postulante podía ser inadmitido. Entonces, lo que nosotros observamos en el proceso es que varios postulantes se encontraban en este tipo de prohibiciones o simplemente, insisto, no avalaron sus conocimientos o experiencias de acuerdo a lo que determina el reglamento.
Ahora, se les cuestiona también a ustedes, siendo una veeduría, o digamos, quiero preguntar más bien, abogados, sobre qué se ha hecho respecto de esta vigilancia que ustedes han tenido con la conformación de la Comisión Ciudadana, etcétera. ¿Se podían tal vez interponer algunas acciones, por ejemplo, la impugnación, etcétera, para que no suceda lo que probablemente va a suceder el día de hoy, que se posesionen y luego ya corra el tiempo para que inicie o que culmine la selección del fiscal general del Estado? ¿Qué es lo que se ha hecho en la práctica? Digamos, entiendo que ustedes han vigilado, pero ¿alguna acción de parte de la veeduría? Ok, nosotros, por ejemplo, y esto quiero que ser súper enfático, nosotros no podemos impugnar a ninguno de los postulantes porque estamos haciendo un proceso paralelo. Entiéndase, nosotros hacemos las calificaciones, hacemos las evaluaciones de cada uno de los postulantes para poder tener estos elementos de comparación. Mal haríamos nosotros en, por ejemplo, decir, presentemos una impugnación, presentemos una reconsideración, porque estaríamos tomando parte por alguno de los postulantes. Nosotros no tenemos tampoco la capacidad jurídica, la facultad para poder presentar una acción de protección, por ejemplo, porque recordemos que en este caso la acción de protección es porque se vulneraron los derechos de un individuo, en este caso un postulante a la Comisión Ciudadana o en el futuro un postulante a fiscal. Imagínense lo que sería que el día de mañana los miembros de la Comisión Cívica presentamos una acción de protección protegiendo los derechos de, voy a inventarme el caso de Joselito Argüello. Inmediatamente perdemos imparcialidad. Nosotros lo que hacemos es, pues, presentar simplemente las cifras, los datos, para que la ciudadanía identifique que el proceso se está haciendo mal. En segundo lugar, existen acciones judiciales que en el futuro no solo la Comisión Cívica, que cualquier individuo podría presentar. Acciones de inconstitucionalidad al respecto de un reglamento que no es compatible con la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también acciones de incumplimiento en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por haberse alejado de lo que determina el reglamento, por ejemplo, en cómo se tratan las reconsideraciones de las impugnaciones. Tal y como va entonces, ahí, abogado, tal y como va el proceso, entonces ustedes sí pensarían en presentar este tipo de acciones. Por el momento nosotros no hemos tomado una decisión al respecto de eso. Esto, como le indiqué, es una comisión cívica integrada por varias universidades y por el momento ese es un tema que para nosotros está extremadamente claro. Esto es un análisis paralelo del proceso. Nosotros lo que hacemos es dar insumos y alertar a la ciudadanía de cómo está avanzando el proceso de cara a que se pueda, pues, poner atención sobre las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una publicación del portal web de Radio Pichincha que da cuenta de los perfiles de aquellos que fueron designados para integrar la Comisión Ciudadana. Y le voy a compartir esta publicación porque me gustaría validar con los datos que ustedes tienen. Por ejemplo, la función judicial. ¿Quiénes son los delegados de las funciones del Estado? Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, subcoordinadora jurídica del Consejo de la Judicatura. Función electoral, Tyron Michael Valareso Eras, dice fotógrafo de la presidenta Diana Tamaín. Ejecutivo, María Belén Tocamena, analista senior de Administración de Talento Humano. Función legislativa, Daniel Caicedo de los Ríos, asesor 1 del despacho del presidente de la Asamblea, Nils Olsen. Y por la función de Transparencia y Control Social, Pamela Teresa Garay Mateo, asesor 2 de la Superintendencia de Compañías. Yo pregunto si estos perfiles, con esta denominación, con estos añadidos de esta publicación, corresponden a la realidad y de alguna manera llama o debería llamar o no la atención, Marcelo. Te pongo justo un ejemplo. En el caso de Pamela Garay, nosotros analizamos su perfil y es la única delegada de las funciones del Estado que cumple con los requisitos para que pueda atravesar esta fase de admisibilidad. Incluso acabo de compartir contigo, Fabricio, me vas a disculpar la informalidad a través de tu número celular, el informe de admisibilidad que nosotros elaboramos y podemos ver, por ejemplo, el caso de María Belén Tocamena. Si tú te fijas en el documento que te pude compartir, en el caso de María Belén Tocamena, ella dentro del proceso no adjuntó un total de, déjame contar por favor, María Belén Tocamena no adjuntó, aquí está,
uno, 2, 3, 4, 5, 6 de todos los documentos que requiere el proceso. El de 3, el de 10 y el de 12. Te voy a indicar cuáles son. En el caso de Daniela Tocamena, no adjuntó la declaración de consentimiento del tratamiento de datos personales, no adjuntó el certificado de responsabilidades o cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado, así como también no adjuntó el certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o al menos de haber sido miembro de la directiva de un partido. Entonces veamos cómo estos documentos, que te menciono un caso en específico, que tenían que ser adjuntados al expediente, validados por el equipo técnico, no sucedió de esta forma. Entonces, únicamente lo que se hizo por parte del equipo técnico es tomar el nombre del delegado de la función del Estado, identificar que ni siquiera se habían cumplido con los requisitos y se entendió que había pasado la fase de admisibilidad. Y estos son los errores que nosotros hemos podido encontrar a lo largo del proceso. Entonces, aquí no se cuestiona únicamente el nivel de conocimientos, el nivel de experiencia o el nivel de, tal vez de sapiencia sobre qué es lo que hace o no hace la Fiscalía General del Estado o el nivel de integridad, sino que los procedimientos que se realizaron no fueron los determinados en el reglamento. Y esto, como te comentaba, sucede en 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado y casos similares suceden en 4 de los 10 postulantes de la ciudadanía. Ahora, para, digamos, entender también qué es lo que va a pasar el día de hoy y respecto del trabajo que se ha realizado en la veeduría. Y con todo el respeto, abogado, ¿para qué al final del día sirve toda esta vigilancia si el día de hoy a las 15 horas seguramente van a ser posesionados las 10 personas que conforman la comisión, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, y esto es una pregunta incluso más como ciudadana, ¿no? ¿De qué sirve incluso tal vez estas vigilancias si al final del día se va a posesionar, se va a elegir a un fiscal general del Estado con un proceso que ha tenido muchísimos cuestionamientos y al final del día tal vez de eso pase y nos olvidemos, como pasa tal vez siempre en el Ecuador? A ver, y no crea, Andrea, que es un irrespeto en absoluto. Yo creo que este tipo de temas tienen que hablarse y más bien les agradezco nuevamente por la invitación. Creo que todos los medios de comunicación afortunadamente le están dando la visibilidad que requiere esto. Y me va a permitir partir desde este punto de vista. En años pasados nosotros como ecuatorianos tal vez lo que decíamos era ¿a cuál será el partido político que le interese designar fiscal? ¿O cuál será el poder económico que está detrás de determinada autoridad? En la actualidad, por los momentos que atraviesa el país, incluso el crimen organizado está interesado en colocar fiscal. Si es que nosotros no ponemos atención a este proceso, con mayor facilidad va a poder infiltrarse el crimen organizado en la justicia. Si es que no le ponemos atención a este proceso, la crisis que actualmente atraviesa el sector justicia se va a profundizar. Porque no podemos permitir que nuevamente suceda como sucedió en la designación del Consejo de la Judicatura, que el incumplimiento de la norma por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la tengamos que sufrir los ecuatorianos. Habrá que ver si es que el día de hoy se posesiona esta comisión, porque estamos entre la espada y la pared, Andrea. O continuamos con un concurso lamentablemente imperfecto en el que igual se cuestiona su legitimidad y credibilidad. Pero esto ha hecho que pongamos mayor atención a quiénes van a ser los postulantes, que le obliga a esta comisión de selección a actuar de forma transparente, apegada a la ley, pero sobre todo con un sentido de país, y que la información que transparenten permita que los ciudadanos, ahora sí, en esta fase del proceso podamos impugnar a los candidatos y que de esta manera tratemos de asegurarnos que al menos el proceso de designación no salga tan mal. Porque si no, lo que va a suceder que es, y ese es el otro lado de la situación controversial en la que nos encontramos. ¿Qué va a pasar, Andrea? Si es que, y eso es algo que nos cuestionamos en la Comisión Cívica, si es que se declara la nulidad del concurso y tenemos que volver a cero, ¿usted cree que vamos a tener fiscal de aquí en los próximos 2 años? Considerando lo que dijo Fabricio al inicio, probablemente a alguien le convenga que el fiscal encargado se quede en el poder. En este punto yo creo, y esta es una posición personal, no hablo a nombre de los miembros de la Comisión Cívica, es necesario probablemente avanzar con este concurso imperfecto. Es decir, usted prefiere, digamos, podría ser para usted el mal menor, avanzar y no regresar a foja cero. Personalmente, individualmente, yo creo que lo mejor es avanzar con este proceso,
creo que es importante tener en cuenta que lamentablemente la institucionalidad del país y el historial del Consejo de Participación Ciudadana al momento de volver a cero en un proceso así va a hacer que el fiscal encargado se quede 2 años más. Recordemos que ya el siguiente año se posesiona un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuidado y nos digan, bueno, el nuevo Consejo desconoce lo optado por el anterior, empezamos un nuevo concurso. Y en este punto tenemos estos comisionados de selección. ¿Qué va a pasar, Andrea, si es que nuevamente convocamos a la ciudadanía a que sea parte de una nueva comisión de selección? ¿Usted cree que con el nivel de desconfianza que tienen los ciudadanos en el Consejo de Participación Ciudadana van a abocarse cientos de ciudadanos a postularse a las elecciones fiscal? Cuando apenas tuvimos 69 ciudadanos interesados en este proceso hace un par de meses atrás. Entonces creo que lamentablemente tenemos que jugar con las instituciones y herramientas que tenemos a la mano. Y para mí, y ahí sí también trato de dar respuesta a lo que usted comentaba, para mí en este punto, incluso es más estratégico que los ecuatorianos busquemos impugnar a los postulantes a fiscales que a la comisión. Que a la comisión, ya en este punto. Porque, como bien decían ustedes, ya pasó el momento en el cual se podía impugnar a los comisionados de selección. En este punto necesitamos exigirle al Consejo, exigirle a esta comisión que transparente oportunamente la información, que los procesos de impugnación se los haga de acuerdo a la norma, porque ya no solo está vigilando la Comisión Ciudadana de Selección, no solo estamos vigilando nosotros como comisionados de seguimiento al concurso, sino que ahora yo estoy con la plena seguridad que una mayor cantidad de medios de comunicación, una mayor cantidad de académicos, pero sobre todo una mayor cantidad de ciudadanos están pendientes de lo que está pasando en este concurso. Claro, el problema es una suya, a poner más ojos. Claro, yo entiendo su punto y estoy de acuerdo, porque como citaba en la introducción, no tiene sentido que el Consejo se haya tomado tanto tiempo, que se hayan dedicado a otros menesteres en lugar de, ni bien sentados el 14 de mayo del 2023, comenzar a trabajar en el reglamento para elegir fiscal general del Estado. Es incluso indignante que un concurso no se puede hacer medianamente bien. No recuerdo, en mi cabeza no hay un solo concurso que no haya tenido tropiezos, problemas, señalamientos, impugnaciones, etcétera. Y luego, como dice mi colega Juan Carlos Calderón, que me escribe, la República está prorrogada. Tenemos fiscal, subrogante del subrogante. Ya mismo ya alertaba Carlos de Tomás el otro día que estuvo por acá. El procurador está este año terminando su periodo, el procurador Larrea. Me parece que en noviembre termina su periodo y todavía ni siquiera se habla del tema. Consejo Nacional Electoral prorrogado. La renovación parcial tenía que darse hace 2 años y ahora la renovación total y ni lo uno ni lo otro. Tribunal Contencioso Electoral prorrogado. O sea, defensor del pueblo encargado. La República prorrogada, Marcelo. Mira, lo mismo hay que sumarlo con el Tribunal Contencioso Electoral. Tribunal Contencioso Electoral que ya tenía que haberse renovado, pero no se lo hace. Y, a ver, voy a ser muy claro esto y nuevamente, por favor, hago un comentario a título personal, no a título de la Comisión Cívica de Seguimiento. Así como vemos a la Asamblea Nacional que se pasa discutiendo sobre si emitir o no emitir una resolución al respecto a lo sucedido en Venezuela, en lugar de dar prioridad a los asuntos que nos interesan y nos importan a los ecuatorianos, por favor, al Consejo de Participación Ciudadana lo propio. Creo que es bueno, es bonito que se sigan aprobando vedurías, que se sigan firmando convenios, pero ¿cómo están avanzando los concursos? ¿Qué está pasando con esas autoridades que tienen que ser designadas? ¿En dónde está la excusa ahora para el presidente Fantoni para no avanzar con esos procesos de designación? Recordemos lo que pasó con la judicatura. Una judicatura que tenía que haber sido reemplazada en enero del año 2024 y decidieron esperar a que pasen las elecciones, a que el presidente de la República se posesione, mande una terna, que se reconforme la Asamblea Nacional o incluso que se cambie la terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que ahora el Consejo de la Judicatura está siendo cuestionado. Estos cálculos políticos y esta inoperatividad por parte del Consejo de Participación Ciudadana causa estos problemas. Por eso nosotros, ahí sí, como Comisión Cívica, te digo, Fabricio, decidimos darle un nuevo proceso de vigilancia a lo público. Decidimos ponerle ojos a este proceso. ¿De cara a qué? Insisto, en este punto, ya dejemos de cuestionar a la Comisión de Selección o sigámoslo haciendo. Estamos en derecho de tener cualquiera de las dos posturas. Pero probablemente tenemos que ponerle ojos ahora al proceso de postulación de fiscales, de impugnar por ese lado en el caso de que se infiltren actores que pretendan cooptar esta institución que es importante para el sector justicia.
Ok, abogado, quiero robarle unos minutitos para cambiar de tema y aprovechando también que estamos conversando en esta conversación con usted y entendemos que ustedes manejan mucho el tema legislativo. Quisiera abordar el tema, pues, que ha sido también de muchos cuestionamientos en los últimos días y es sobre la fiscalización que se pretende hacer al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Desde la Asamblea, claro. Desde la Asamblea Nacional, así es. Ustedes, digamos, e insisto, con este conocimiento que tienen de cómo funciona el legislativo, ¿qué opinión les amerita esta pretensión de poder fiscalizar al alcalde? Creo que es lamentable que la Asamblea Nacional se enfoque en atribuciones que no están dentro de lo que determina su ley orgánica. Para mí es lamentable que se utilice la Asamblea Nacional probablemente para tratar de posicionar posibles candidatos a la alcaldía por parte del movimiento oficialista. ¿Y a qué me refiero? Hemos visto cómo la Asamblea Nacional se ha convertido en el espacio para poder hacer procesos de fiscalización, no solo del alcalde de Quito, sino también incluso tratar de tener procesos de, ya no diría fiscalización, sino incluso de ataque al alcalde de Guayaquil. Independientemente de la posición ideológica que puedan tener cada uno de estos alcaldes, el seno natural de fiscalización de los alcaldes no es la Asamblea Nacional, son los consejos municipales. Si se pretende fiscalizar al alcalde de Quito, tienen que hacerlo los concejales de Quito. Entonces yo sí creo que es necesario nuevamente llamarle la atención a esta Asamblea Nacional por enfocarse en aquellos temas que nada tienen que ver con lo que realmente deberían hacer, que es aprobar leyes y fiscalizar a otros niveles de autoridades. Presidente, ministro, superintendentes, fiscal, general, en este caso, Consejo de la Judicatura. Que en lugar de avanzar con un proceso de fiscalización en contra de Pavel Muñoz, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el proceso de fiscalización y de enjuiciamiento político en contra de la ministra Manzano? Que son temas que, por el otro lado, se dejan en stand-by y se decide avanzar en esto. ¿No será que hay algún, asambleísta del movimiento de gobierno que está interesado en la alcaldía de Quito y por eso necesita empezar a posicionar su nombre? Creo que con eso queda claro cuál es la intencionalidad de este proceso. Marcelo Espinel, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Marcelo. Un gusto, Fabricio, y un gusto, André. Gracias a Marcelo Espinel, quien es el vocero de la Veeduría Ciudadana, que se ha integrado y que observa el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. La comisión será posesionada hoy a las 3 de la tarde. Tuvimos a Joselito Argüello, quien aspira que haya alguna respuesta respecto de esta acción de protección. Ha señalado que va a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado el día de hoy. Marcelo Espinel cuestiona, tiene una postura crítica como parte de esta veeduría sobre la forma como fueron calificados los integrantes de la comisión, pero él sugiere que, bueno, ya están, obviamente hay que observar estas cosas, pero la comisión debe comenzar a trabajar y no volver a foja cero frente a una pregunta que en este sentido le planteó Andrea Orbe en nuestro espacio de entrevistas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.